Impuestos sobre ingresos, 0 pesos. Impuestos sobre patrimonio, 1.802.329.06. Derechos por el uso, negocio, aprovechamiento, explotación de bienes de dominio público, 0 pesos. Derechos por prestación de servicios, 1.900.560.90. Otros derechos, 139.691.27. Accesorios de derechos, 4.685.83. Productos, 11.560. Productos, 11.560. Productos no comprometidos con la ley de intereses vigentes causados de juicios fiscales anteriores pendientes a equidad o de pago, 0 pesos. Aprovechamientos, 14.857. Aprovechamientos, 14.857. Aprovechamientos patrimoniales, 0 pesos. Accesorios de aprovechamiento, 0 pesos. Participaciones y aportaciones de convenios e incentivos derivados con la colaboración fiscal de fondos distintos a las aportaciones, 33.513.10.36. Participaciones, 21.572.587.40. Aportaciones, 11.240.722.96. Convenios, 0 pesos. Artículo 3. Corresponde a la Tesorería Municipal y Administración de Recaudación de los Ingresos Municipales, la cual podrá ser auxiliada por las dependencias o entidades de la Administración Pública Estatal o Municipal, así como por los organismos públicos privados conforme a los dispuestos del Código Financiero en relación a los señalados del artículo 73 de la Ley Municipal. Artículo 4. Las contribuciones establecidas en la ley podrán modificarse complementariamente con base a los otorgamientos facultados cuando las disposiciones legales lo permitan o mediante la ley de decreto de la legislatura del Estado con el propósito de que se obtengan mayores participaciones y aportaciones. Artículo 5. Todo ingreso municipal, cualquiera que sea su origen o naturaleza, deberá ser registrado en la Tesorería Municipal y formar parte de la cuenta pública municipal. Artículo 6. El Ayuntamiento podrá contratar financiamientos a su cargo previa autorización del Congreso del Estado exclusivamente para inversión pública, como lo indica la ley de deuda pública del Estado de Tlaxcala. Artículo 2 de los impuestos. Capítulo 1. Impuesto predial. Artículo 7. El objeto de este impuesto es gravar la propiedad o posesión de los predios urbanos rústicos ubicados en el territorio municipal, así como de las construcciones edificadas sobre los mismos que tengan las personas físicas y morales que se encuentran en los siguientes supuestos: los propietarios poseedores civiles precarios de predios urbanos rústicos de los fideicomisantes, mientras el fiduciario de transmisión de propiedad, los propietarios de solares urbanos en los núcleos de población equidad como el artículo 8 son responsables solidarios del pago de impuestos, los poseedores cuando no se encuentren registrados en el propietario, los copropietarios o coposeedores, los fideicomisarios. Artículo 9. El impuesto predial causal se pagará para efectos de los predios mencionados en el artículo 7 de esta ley conforme a la siguiente cuota: predios urbanos, 2.15 UMA; predios rústicos, 1.15 UMA. Artículo 10. En los casos de vivienda de interés social y popular definidas en el artículo 210 del Código Financiero, se considerará una reducción del 50% del impuesto siempre y cuando resulte que sea superior a la cuota mínima señalada en el párrafo anterior y se demuestre que el propietario reside en la propiedad del objeto del impuesto. En los casos que haya transmisión de bienes y estos se manejen con valores superiores a los que se tienen registrados con base a los datos, a la base de datos, se corroborará la diferencia de impuestos del predio que resulten. Artículo 11. Las tierras destinadas al asentamiento humano en el régimen ejidal o comunal, con la base de este impuesto se determinará en razón de la superficie construida por la casa habitación. Artículo 12. El plazo para el pago de los impuestos vencerá el último día hábil del mes de marzo del año fiscal en que se trate. En el artículo 13. Para la determinación del impuesto cuando se trate de predios destinados a un uso industrial, empresarial o comercial, así como de las construcciones edificadas sobre dichos predios en el territorio municipal, el impuesto al que se refiere este artículo se calculará una tasa de 2.1%. A falta del valor catastral de los predios y construcciones de los impuestos que se refiere este capítulo, se determinarán tomando como base el valor comercial de los mismos. Artículo 14. Tratándose del predio de ciudades y comunales, se tributará en conformidad a lo establecido en el artículo 9 de esta ley. Artículo 15. Los subsidios y estímulos al pago de impuestos predial se establecerá, como lo dicen los siguientes casos: los propietarios de los predios urbanos que tengan calidad de pensionados, jubilados, viudas en situación precaria, adultos mayores, madres solteras, personas con discapacidad que acrediten la calidad que se encuentren, tendrán un descuento y cubrirá únicamente el 50% de la cuota que corresponda a los propietarios o poseedores de predios destinados a actividades agropecuarias, agrícolas, forestales que durante el ejercicio fiscal del año 2019 se regularicen de manera espontánea ingresos inmuebles mediante su
inscripción de los padrones correspondientes, solo pagarán el monto del impuesto predial a su cargo por los 5 ejercicios fiscales anteriores y gozarán de un estímulo en los accesorios totales del 80%. Artículo 16. En el caso del monto de los impuestos predial a pagar con el ejercicio fiscal 2019 no se podrá ser inferior al monto pagado del ejercicio fiscal del año 2018, excepción de lo establecido en el artículo 13 de esta ley. Artículo 17. No estarán obligados al pago de este impuesto los bienes del dominio del público de la Federación, del Estado, de los municipios e instituciones de educación pública, salvo tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o particulares bajo cualquier título para fines de lucro, administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. Artículo 18. Los contribuyentes del impuesto predial, de conformidad con el artículo 196, fracción primera del Código Financiero, tendrán las siguientes obligaciones. Cuando se solicite la elaboración de manifestación catastral municipal ante el ayuntamiento por cada uno de los predios urbanos rústicos o con o sin construcción que sean de su propiedad o sean en los términos que se disponga el Código Financiero, y la manifestación catastral municipal tendrá una vigencia de 2 años a partir de la solicitud del documento para los predios urbanos. Para los predios rústicos su vigencia será de 3 años para verificar si existen alguna modificación de los inmuebles o conservar las mismas características. Capítulo 2 de los impuestos sobre transmisión de bienes inmuebles. Artículo 19. El impuesto sobre las transmisiones de bienes inmuebles se causará por la celebración de los actos que se refieren al título 6 del capítulo 2 del Código Financiero, incluyendo los accesorios de derecho de posesión y la disolución de la copropiedad. Son sujetos de estos impuestos los propietarios o poseedores de bienes inmuebles que se encuentren en el territorio del municipio, que sean objeto de transmisión de propiedad o posesión y disolución de copropiedad. Con base al impuesto será el valor que resulte de aplicar señalado en el artículo 208 del Código Financiero. Este impuesto se pagará aplicando una tasa del 2% a la base determinada en la fracción anterior. En el caso de que el monto sea inferior al 5 o más, se pagará como mínimo. Artículo 20. Para la liquidación del impuesto, según lo mencionado en el artículo anterior, será conforme lo establecido en el artículo 211 del Código Financiero. Artículo 21. El contribuyente deberá presentar el acto notarial para contestación por parte del ayuntamiento por los 15 días hábiles siguientes de la fecha de la celebración de cualquiera de los actos que den lugar a los supuestos señalados en el artículo 19 de la ley. Artículo 22. Los contribuyentes de este impuesto quedarán obligados a efectuar en tiempo y forma la identificación de los movimientos efectuados en sus predios, la segregación o notificación de los mismos, la rectificación de medidas, rectificación de terrenos, erección y construcción, régimen de propiedad en condominio y disolución de copropiedad, renuncia, cancelación, extinción de usufructo y los actos señalados en el artículo 203 del Código Financiero. Lo anterior es aplicable aún presentando un aviso notarial en el cual se contemplen 2 o más actos antes enunciados. En todo caso, los bienes sobre los que se realicen los supuestos enumerados en este artículo y en el artículo anterior que generan este impuesto quedarán a efectos del pago del mismo. Capítulo 3 de los impuestos sobre inversiones y espectáculos públicos. Artículo 23. El municipio percibirá en su caso el impuesto que se refiere a este capítulo de conformidad al artículo 4 del capítulo 3 del Código Financiero y la Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2018. Están obligados al pago de impuestos a las personas físicas y morales en el municipio habitar o ocasionalmente 1. Organicen o administren, exploten o patrocinen diversiones o espectáculos públicos. 2. Enajenen o vendan boletos de cualquier instrumento del derecho de asistir a diversiones o espectáculos públicos. Título 3 de cuotas y aportaciones de seguridad social. Capítulo único, artículo 24 de las contribuciones establecidas a la ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de sus obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o las personas que beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionando por el mismo Estado. Título 4. Contribuciones y mejoras. Capítulo único, artículo 25. Son las establecidas en la ley a cargo de las personas físicas morales que se beneficien de manera continua por obras públicas. Título 5 de Derechos. Capítulo 1. Los predios a solicitud de sus propietarios o poseedores y de manifestación catastral. Artículo 26. Para valor de predios urbanos o rústicos registrados por los propietarios o poseedores se llevará a cabo conforme a la tabla de valores que resulta aplicable y de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley, cubriendo el efecto de los derechos correspondientes de conformidad en la serie de tarifa. 1. Por predios urbanos con valor hasta 50,000 y es una de 50,000.01 a 100,000
15 UMAS, de 100.001 en adelante, 20 UMAS. Por predios rústicos se pagarán 55% de la tarifa anterior. Artículo 27. Los contribuyentes que se refieren al artículo 108 de esta ley pagarán por conceptos de manifestación los mismos que se refieren a una cantidad equivalente de 2.6 suma. Por la contestación de avisos notariales se cobrará un equivalente de 6 suma. Capítulo 2. Los servicios prestadores por la Presidencia Municipal en materia de desarrollo urbano y obras públicas y ecología. Artículo 28. Los servicios prestados por la Presidencia Municipal en materia de desarrollo urbano, obras públicas y ecología se pagará de conformidad a la siguiente tarifa por la alineación del inmueble sobre el frente de la calle de 1 a 25.ml, 1.5 UMA, de 25.01 a 50, 2 UMA, de 50 a 100, 3 UMA. Por cada metro o fracción excedente del límite anterior se pagará 0.60 de una UMA. Por el otorgamiento de licencia de construcción, obra nueva, ampliación, remodelación, así como la revisión de memorias de cargo descriptivas y demás documentación relativa, concepto de bodegas y animales industriales, 15% de una UMA por metro cuadrado, de locales comerciales y edificios, 15% de una UMA por metro cuadrado, salón social para eventos y fiestas, 15% de una UMA por metro cuadrado, estacionamientos, 15% de una UMA por metro cuadrado. Tratándose de unidades habitacionales, del total que resulte se incrementarán un 22% por cada nivel de construcción. Por el otorgamiento del dictamen para construcción de capillas, monumentos y gavetas en los cementerios municipales, monumentos o capillas por lote, 2.3 UMA, gavetas por cada una, 1.15 UMA. Por el otorgamiento del permiso para el régimen de condominio se deberá pagar 0.80 de una UMA por metro cuadrado de construcción. Por el otorgamiento de licencias para dividir, fusionar y lotificar hasta 250 metros cuadrados, 3 UMA. De 250.01 metros cuadrados hasta 500 metros cuadrados, 6 UMA. De 500.01 metros cuadrados hasta 1000 metros cuadrados, 9 UMA. De 1000.01 metros cuadrados en adelante, además de la tarifa señalada en el inciso anterior, por cada 500 metros cuadrados o fracción que exceda pagará 3.5 UMA. El pago que se efectúe por el otorgamiento de este tipo de licencias deberá comprender siempre la autorización de los planos de urbanización, redes públicas, agua, alcantarillado, alumbrado público, notificación oral y documentación relativa de acuerdo a la ley de asentamientos humanos, ordenamiento territorial, desarrollo urbano del estado de Tlaxcala. Por concepto de municipalización para fraccionamientos y regularización de los existentes se cobrará 3% del costo total de la suburbanización. Por el otorgamiento de licencias de construcción por tipo provisional con vigencia no mayor a 6 meses hasta 50 metros cuadrados, el 3% de una UMA. Por constancias de servicios públicos se pagará 2.5 UMA. Por el otorgamiento de permisos para utilizar la vía pública para construcción con andamios, datos, materiales de construcciones, y otros objetos no especificados se cobrará el siguiente: banqueta 2.10 UMA por día, arroyo 3.10 UMA por día, el permiso para obstruir las vías y lugares públicos con materiales para construcción, escombro o cualquier otro objeto de banqueta. El plazo no será mayor a 3 días de obstrucción siempre y cuando no exceda el frente de la propiedad, y cuando exceda el frente de la propiedad causará un derecho del 60% de una UMA por metro cuadrado por obstrucción. Para el desnivel de terrenos de 1 a 500 metros cuadrados, rústico 2 UMA, urbano 4 UMAs, de 500.0 UMA a 1500 metros cuadrados, rústico 3 UMA, urbano 5 UMA. El artículo 29, para la regularización de las obras de construcción ejecutadas sin licencia, se cobrará el doble y hasta 6 veces adicional al importe correspondiente en el caso de que se trate conforme a las tarifas vigentes señaladas en el artículo anterior, cuando ante la citación de hecha por la Dirección Municipal de Obras Públicas para que se realice el trámite para obtener su licencia de construcción, y ante la negativa del propietario del trámite se podrá aumentar el costo de la cantidad señalada como mínimo sin que exceda la cuota máxima. El pago deberá efectuarse sin perjuicio de la adecuación o demolición que pueda resultar por construcciones defectuosas o de falso alineamiento. Artículo 30. La vigencia de las licencias de construcción será de 6 meses. Por prórroga de licencia de construcción se atenderá lo dispuesto en la ley de construcción del estado de Tlaxcala, y esta será hasta por 50 días. Se cobrará un 30% de lo pagado a la de la misma, siempre y cuando no se efectúe ninguna variación en los planes originales. En el caso de reanudaciones de obras,
El importe se calculará únicamente sobre la superficie construida. Artículo 31. De la asignación del número oficial de bienes inmuebles causará derechos de acuerdo a la siguiente tarifa. Bienes inmuebles destinados a casa habitación, 1.05 UMA. Tratándose de predios destinados a industrias o comercio, 1.8 UMA. Artículo 32. Para que los particulares o las empresas transportistas de materiales férreos puedan llevar a cabo el aprovechamiento o explotación de minerales o sustancias no reservadas a la Federación y al Estado, que constituyen los depósitos de naturaleza semejantes a los componentes de terrenos tales como rocas, productos de fragmentación destinados a la construcción y a la elaboración de elementos fabricados que requieran el permiso necesario autorizado para la Coordinación General de Ecología del Estado y Dirección Municipal de Desarrollo Rural, Ecología de Chicolotzingo. Esta disposición se aplicará también en los casos de ampliación de la vigencia de los permisos de extracción otorgados con anterioridad. La administración del municipio será responsable en los términos de las normas ecológicas, civiles y penales de nuestro Estado. Artículo 23. La vigencia de licencias, constancias, permisos establecidos en el presente capítulo será por un periodo máximo de 6 meses, a menos que en el documento expedido señale un periodo menor. Capítulo 3. De expedición de certificados y constancias en general. Artículo 34. Por la expedición de certificados, constancias o reposición de documentos se otorgarán derechos equivalentes a la forma siguiente. Por búsqueda y copia certificada de documentos, 0.8 UMA por las primeras 10 hojas utilizadas, 0.10 de una UMA por cada hoja adicional. Por búsqueda y copia simple de documentos, 0.5 de una UMA por la búsqueda por las primeras 10 hojas, 0.10 de una UMA por cada hoja adicional. Por la expedición de certificados oficiales, 1.5 UMA. Por la expedición de constancias de posesión de predios, 1.5 UMA. Artículo 35. Para en caso de expedición de dictámenes por la Dirección Municipal de Protección Civil, se pagará el equivalente de 3 a 50 UMAS, de acuerdo a la clasificación establecida que determine para tal efecto la Dirección Municipal señalada. Artículo 36. En el caso del dictamen emitido por la Dirección Municipal de Desarrollo Rural y Ecología, se cobrarán equivalentes de 3 a 50 UMAS por la falta de cumplimiento del dictamen establecido por el Reglamento de Medio Ambiente y Recursos, así como el refrendo de las mismas, serán sancionadas de conformidad a las multas previstas por cada caso por dicho reglamento. Capítulo 4. De servicios y autorizaciones diversas. Artículo 37. Por la inscripción en el padrón municipal de establecimientos mercantiles, comerciales, industriales y servicios sin venta de bebidas alcohólicas conocidos como giros blancos, se aplicará el siguiente catálogo: inscripción, apertura de UMA y refrendo de la misma. Abarrotes en general, sin venta de vinos y licores y con cervezas botellas cerradas, apertura de 15 UMAS. Refrendo 7 UMAS. Academias de baile 12 UMAS, refrendo 5 UMAS. Accesorios y equipo de construcción, apertura 22 UMAS, refrendo 10 UMAS. Accesorios y refacciones para vehículos de automotores, apertura 60 UMAS, refrendo 20 UMAS. Accesorios y refacciones para vehículos automotores franquicia 280 UMAS, refrendo 116 UMAS. Descripción: Agencia de Seguros y Fianzas, apertura 22 UMAS, refrendo 10 UMAS. Agencia de Seguros y Fianzas, franquicia 85 UMAS, apertura, refrendo 117. Agencias de viajes 22 UMAS, apertura 10 UMAS, refrendo. Agua purificada 15 UMAS, refrendo 7 UMAS. Alimentos de frutería, apertura 30 UMAS, refrendo 15 UMAS. Anuncios luminosos 15 UMAS, refrendo 7 UMAS. Arrendamientos de automóviles, apertura 15 UMAS, refrendo 7 UMAS. Diputada Laura Yamilí, por favor, continuar con la lectura. Descripción de artículos deportivos, apertura en UMA 15, refrendo en UMA 7. Artículos deportivos franquicia, apertura en UMA 55, refrendo en UMA 36. Artículos estéticos 15 y 7. Artículos médicos 15 y 7. Artículos para artes gráficas y plásticas 15 y 7. Artículos para decoración 15 y 7. Artículos para empaque 15 y 7. Artículos para empaque, fabricación 90 y 35. Artículos materiales para fiestas 15 y 7. Artículos para manualidades 9 y 4. Artículos religiosos 9 y 4. Artículos de entretenimiento para adultos 30 y 15. Artículos de seguridad y protección personal 30 y 15. Aserraderos y maderías con franquicias 31 y 22.
Aserraderos y Madererías 15.7, Asesoría y Consultoría 15.7, Asociaciones y Clubes sin fines de lucro 22.10, Asociaciones y Clubes sin fines de lucro 9.4. Descripción balnearios 22, apertura de Luma 22, el otro de Luma 10. Bancos e instituciones de crédito 280 y 40, baños públicos 25 y 20, bazar 10 y 13, bicicletas 15 y 7, villa sin venta de pinos y licores y de cerveza 22 y 10, blancos 22 y 10, bodegas de distribución 350 y 170, bordados computarizados 15 y 7, boutiques franquicias 48 y 22, boutiques en zona centro 22 y 10, boutiques en 12 y 5. Bufet jurídico 15 y 7, café internet 22.10, cafetería franquicia 91.64, cafetería en zona centro 42.20, cafetería en zona periférica 15.7, cajas de ahorro, préstamo y empeño 150.80, carnicería 15 y 7, carpintería 9.4, casas de cambio 85.30, casas de huéspedes 15 y 7, casetas telefónicas y fax público 9.4. Centros de verificación vehicular 22.10, centros de informática y cómputo de internet 30 y 15, cerrajerías 14 y 6, cines 91 y 64, climas artificiales y sistemas de refrigeración 22.10, clínicas médicas 200, 100, clínicas dietéticas y de belleza 22.10, cocina económica, comida para llevar 9.4, cocinas integrales 22.10, colchones franquicias 60-30, colchones 50-25, consultorio médico 15.10, corredor notarial 22.10, cosméticos, perfumes y productos de belleza 15 y 7, cremerías y salchichonerías 15 y 7, cristalerías 15 y 7, cuadros y marcos 12 y 5, depósito de refresco 22 y 10, depósito dental 15 y 7, despachos de contadores, auditores y asuntos fiscales 22 y 10, dulcerías con bodegas 25 y 15, dulcerías de zona centro sin bodega 15 y 7, dulcerías de zona periférica sin bodega 10 y 4, empacadoras de carne 160 y 80, equipo de audio y video 22 y 10, equipo de cómputo 15 y 7, equipo industrial y comercial 22.10, equipos de radiocomunicación 25.15, equipos de seguridad 30.15, escritorio público 3 y 2, escuelas e instituciones de nivel educativo 65.27, escuelas e instituciones según los niveles educativos 90.40, escuelas e instituciones con 3 niveles educativos 120.60, escuelas e instituciones con 4 niveles educativos y más 150.75. Instituciones de educación abierta 80-40, instituciones con altos servicios educativos 120-60, espectáculos infantiles 17-8, estación de servicio de gas, gasolina, diésel 150-65, estacionamiento público 50-25, estaciones de radio 65-27, estancia infantil 25-12, establecimiento para la toma de muestra de laboratorios 40-25, estructuras de acero metálicas 22-10, expedición de huevos y derivados 12-5, fábricas de helados deshilados de líquidos textiles 160-75, fabricación de productos químicos sintéticos y plásticos 300-150, fabricación de productos sustancias derivadas del petróleo 350-175, fabricación y síntesis de sustancias con proceso de laboratorio 350-165, fabricación de materias primas, sustancias y insumos para la industria automotriz 350-175, fabricación de materias primas, sustancias y insumos para la industria farmacéutica 350-175, fabricación de cualquier producto que adquiere infraestructura superior a 500 metros cuadrados 350-175, farmacias franquicias 99-64, farmacias genéricos 45-21, farmacias de patente general 80-40, ferretería 45-20, ferretería 15-7, fotocopiadoras, equipos de impresión 22-10, fotografía revelada y episodios 22-10, fumigación y control de plagas 15-7, gases industriales 150, gimnasio 30-15, herrería y falconería 15-7, hospitales 250-125, hotel con 1 estrella 60-25, hotel 2 estrellas 80-35, hotel 3 estrellas 145, hotel 4 estrellas 150-75, hotel 5 estrellas 300-100, hotel económico 60-30, imprentas en fabricaciones y servicios gráficos 25-15, mobiliario y de bienes y raíces 22-10, instalaciones de gas 12-15, instalaciones deportivas 25-11, instalaciones eléctricas 12-5, instalaciones industriales 120-60, jardinería 20-10, jardín de fiestas 45-22, joyería 40-20, juegos de videos electrónicos 20-10, juegos infantiles 20-10, tuberías 15-7, laboratorio de diagnóstico clínico 80-35, laboratorio de diagnóstico clínico franquicia 160-70, laboratorio industrial de diagnóstico químico de materiales diversos y estudios ambientales 160-70, láminas en general 15-7, lavado de autos 30-15, lavanderías 15-7,
lecherías 15.7, lencerías y corseterías 15.7, librerías 15.7, llanteras 45.22, lonas 15.7, loncherías, torterías, personerías sin venta de vinos 15.7, loterías y juegos de azar 12.5, lotes de auto 44.22, lubricantes y aditivos 15.7, maquinaria agrícola 22.15, maquinaria industrial 22.15, maquinaria para construcción 22.15, maquinaria para coser y bordar 22.15, maquinaria industrial textil 120.50, maquinaria de panaderías 22.15, maquinaria de equipo general 22.15, maquinaria de equipo para jardín 22.15, material eléctrico 40.20, material de construcción 50.25, material de primas y artículos desechables 15.7. Mensajería y paquetería 837, mercerías 12.5, Ministerio para atender los servicios sin venta de vinos y licores y o cervezas 50.22, misceláneas sin venta de vinos y o licores y o cerveza 45.25, mobiliario y equipo 22.15, molino de grano, materiales primos y productos de campo 7.13, motel sin venta de bebidas alcohólicas 150, mueblería franquicia 65.32, mueblerías 22.15. Notaría pública y o actuaría 150, oficinas administrativas 6047, óptica 15.7, organización de eventos, fiestas y viajes recreativos 60.30, paletería y nevería 15.7, panadería 15.6, panadería y repostería 20.15, pastelería y artículos escolares franquicia 50.30, papelerías y artículos escolares 15.7, parabrisas para automóviles, ingenieros y autobuses 30.15, pediculistas y tratamientos corporales de belleza 30.15, peluquerías 15.5. Perfiles y aseados 40-20, periódicos y revistas 7-3, pescaderías 15-7, pinturas, barnices, esmaltes, franquicias 50-30, pinturas, barnices, esmaltes 30-20, pollería 15-7, productos de hielo 15-5. Producción y edición de video de filmaciones 20-10, recaudería, frutas y legumbres 9-4, reciclado de tintas 15-7, reciclado de desperdicios 20-15, regalos y novedades 15-7. Renta de locales 60-28, representaciones artísticas 150, restaurantes sin venta de vinos y licores y de cerveza 50-20, restaurante de comida rápida sin venta de vinos y licores y de cerveza franquicia 120-50, rosticerías franquicia 50-30, rosticerías 22-10, rótulos 10-5, salones de baile 45-22, salones de belleza y de estéticas 15-7, salones de fiesta 45-22, sanatorios y clínicas 45-22, sanatorios públicos 10-4, sastrerías 10-4, servicio de banquetes 60-30, servicio de fotocopiador 15-7, servicio de grúas y arrastres 70-35, servicios funerarios 22-10, taller de bicicleta 15-5, taller de costuras y maquiladoras 45-22, taller de electricidad 15-7, taller de embobinador de motores 15-7, taller de jalatería y pintura 40-20, taller de mantenimiento automotriz 40-20, taller de mantenimiento de albercas y plomería 22-10, taller de mantenimiento de electrodomésticos y eléctricos 15-7, taller de mantenimiento industrial 60-30, taller de reparación de computadoras y equipos electrónicos 40-20, taller de motocicletas 25-10, taller de reparación de calzado 10 sábado, taller de reparación de relojes y joyerías 15-7, taller de torno 15-7. Tapicería y alfombras en general 15-7, telefonía móvil 22-15, televisión por cable 65-46, tiendajón sin venta de vinos y licores y cerveza 15-5, terminal de autobuses 200-100, tienda naturista 15-7, tiendas de hilos y deshilados 150, tiendas departamentales 250-100, galerías 15-10, napalerías 15-7, tornillerías 22-10, tortillas de comal 7-3, tortillerías de máquina 9-4, veterinaria y estética animal 14-6, vidrierías 15-7, viveros 15-7, mecanizadoras 9-4, zapaterías franquicia 160-73, zapaterías 22-15. Artículo 38. Para el otorgamiento de autorización inicial, eventual y refrendo de licencias de funcionamiento para establecimientos comerciales con venta de bebidas alcohólicas, el Ayuntamiento atenderá lo dispuesto en la tarifa de los artículos 155 y 156 del Código Financiero. Artículo 39. Para el otorgamiento de autorización inicial, eventual y refrendo de licencias para los establecimientos comerciales, industriales y de servicios considerados dentro del catálogo del SAR, esto se registra por el citado catálogo que aprueba el Ayuntamiento. Artículo 40. Por el dictamen de factibilidad de ubicación del domicilio de establecimientos comerciales previa a la autorización de inscripción a la tesorería municipal se cobrará 1.5 de una UMA independientemente del giro comercial. Artículo 41. Por dictamen de cambio de domicilio de establecimientos comerciales previa solicitud de autorización de la tesorería municipal se cobrará el 20% del pago inicial. Artículo 42. Por dictamen del cambio de propietario de establecimientos comerciales se cobrará con una nueva expedición. Artículo 43. Por dictamen de cambio de razón social considerando un nuevo giro y propietario para establecimientos comerciales se cobrará el 18% del pago inicial. Artículo 5. Servicios de camiones.
Artículo 44. Por el servicio de conservación y mantenimiento de los cementerios municipales, se deberá pagar anualmente 1.50 UMAS por cada lote que posean. Artículo 45. La regularización del servicio de conservación y mantenimiento de los lotes del cementerio municipal se pagará de acuerdo con el número de anualidades pendientes y en ningún caso se podrá exceder el equivalente de 5 UMAS. Capítulo 6. Por el servicio de limpia. Artículo 46. Para la recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos que no requieran de un manejo especial de comercio y industria, se deberá pagar de forma anual dentro de los primeros 3 meses de 50 a 100 UMAS, dependiendo del volumen de mismos. Artículo 47. Por los servicios de recolección y transporte y disposición final de los desechos sólidos efectuados por el personal de la Dirección de Servicios Públicos del municipio, a solicitud de los interesados se cobrarán las cuotas siguientes. Primero, industrias, por viaje dependiendo del volumen y peligrosidad de sus desechos de 15 a 30 UMAS. Segundo, comercios y servicios, por viaje dependiendo del volumen y peligrosidad de sus desechos de 15 a 20 UMAS. Tercero, demás organismos que requieran el servicio del municipio y periferia urbana, por viaje dependiendo del volumen y peligrosidad de sus desechos de 15 a 20 UMAS. Cuarto, en los lotes baldíos, por viaje dependiendo del volumen y peligrosidad de sus desechos de 15 a 20 UMAS. Y quinto, retiro de escombros por viaje dependiendo del volumen y peligrosidad de sus desechos de 15 a 20 UMAS. Artículo 48. Para evitar la proliferación de basura y focos de infección, los propietarios de los lotes baldíos deberán mantener limpios. Para efectos del párrafo anterior, al incurrir en remitida a los propietarios de lotes baldíos que no los limpien, el personal del municipio podrá realizar sus trabajos y en tal caso se cobrará una cuota de 0.20 de 1 UMA por metro cuadrado y se aplicará lo establecido en el reglamento municipal de Ecología. Capítulo 7. Por el uso de la vía y lugares públicos. Artículo 49. Por los permisos que le concede la autoridad municipal por la utilización de la vía y lugares públicos se causarán derechos de acuerdo a la tarifa siguiente. Por establecimientos de diversión y espectáculos siguientes se cobrará diariamente por los días comprendidos en el permiso 0.50 de 1 UMA por metro cuadrado. Las disposiciones anteriores se condicionarán a los requisitos de espacios y tarifas que se convengan con motivo de las celebraciones de las tradicionales ferias anuales, debiendo el ayuntamiento aprobar dichas condiciones e informar oportunamente de las mismas al Congreso de Escala para que surta los puntos de los terceros. Artículo 50. Todo aquel que ejerza la actividad comercial en la vía pública o en zonas destinadas para tianguis con o sin tener un lugar específico para dar derechos de acuerdo a lo siguiente. Primero, por puestos semifijos que sean autorizados para el ejercicio del comercio en las zonas destinadas en el día y horario específico, se pagarán de forma mensual la cantidad de 0.30 de 1 UMA por metro cuadrado, ocupen independientemente del giro del que se trate. Y segundo, los comerciantes que deseen establecer los tianguis de temporada o especiales, de acuerdo a las zonas y días y horarios que la autoridad municipal establezca, pagarán la cantidad de 0.20 de 1 UMA por metro cuadrado, independientemente del giro del que se trate. Artículo 51. Por la ocupación de la vía pública para la instalación de aparatos telefónicos de servicio público y postes para la red de energía eléctrica, deberán de ser exhibidas las constancias de construcción y la constancia de uso de suelo que previamente debieron ser solicitadas ante la Dirección de Obras Públicas Municipales y se cobrará 0.50 UMAS por mes por equipo y o por cada 3 postes que se encuentren instalados. Capítulo 8. Para la expedición o refrendo de licencias para la colocación de anuncios publicitarios. Artículo 52. El ayuntamiento regulará mediante disposiciones de carácter general los requisitos para la obtención de licencias, permisos y autorizaciones según el caso. Para la colocación de anuncios publicitarios que solicitan personas físicas o morales que de por sí o por interprotita persona coloquen o ordenen la instalación, así como plazos de su vigencia y las características de los espacios en que se fijen estar en los bienes de dominio público, privado, locales y establecimientos susceptibles de ser observados desde la vía pública o lugares de uso común que anuncien o promuevan la venta de bienes o servicios respetando la normatividad aplicable emitida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y por la Dirección General de Ecología del Gobierno del Estado de acuerdo a lo siguiente. Tarifa. Anuncios adosados por metro cuadrado fracción. A. Expedición de licencia 2.20 UMA y B. Refrendo de licencia 1.64 UMA. Segundo. Anuncios pintados y murales por metro cuadrado fracción. Expedición de licencia 2.20 UMAS y B. Refrendo de licencia 1.10 UMA. Estructurales por metro cuadrado fracción. Expedición de licencia 6.61 UMA. Refrendo de licencia 3.30 UMA. Luminosos por metro cuadrado fracción. Expedición de licencia 13.23 UMAS y refrendo de licencia 6.61 UMA. Quinto, publicidad fonética a bordo de vehículos autoritores. A. Transitoria por una semana o fracción por cada unidad vehicular 2 UMAS. B. Transitoria por un mes de fracción de cada unidad vehicular 5 UMAS. Y C. Permanente durante todo el año fracción por cada unidad vehicular 10 UMAS.
Para efectos de este artículo se entenderá como anuncio luminoso aquel que sea alumbrado por una fuente de luz distinta de la natural o del período exterior. No se causarán estos derechos por los anuncios adosados pintados y modelos que tengan como única finalidad la identificación del establecimiento comercial o de servicios, o de este no tenga fines educativos, culturales o políticos. Las personas físicas y morales deberán solicitar la expedición de la licencia antes señalada entre los 30 días siguientes a la fecha que se dé la situación jurídica de hecho, misma que tendrá la vigencia del año fiscal respecto a la normatividad aplicable emitida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia por la Coordinación General de Ecología del Gobierno. Artículo 53. Por los permisos de utilización de espacios publicitarios diferentes a los especificados en el artículo 52 de la presente Ley de Publicidad Fonética a bordo de vehículos automotores y otros medios publicitarios, el Ayuntamiento comprará el derecho de uso de este por de la tarifa por la utilización de espacios para efectos publicitarios en lugares designados y autorización por el Ayuntamiento, siempre y cuando no exceda el plazo de una semana. La siguiente tarifa. Primero, eventos masivos, 25 horas con fines de lucro. Segundo, eventos masivos, 10 horas sin fines de lucro. Tercero, eventos deportivos, 10 horas. Cuarto, eventos sociales, 15 horas. Quinto, por realizar actividades de publicidad tales como volanteo, contratos móviles pegando costo por una semana, 3 horas. Y sexto, otros diversos 30 horas previo dictamen de autorización de lanzamientos que podrá realizar la reducción de tarifas en aumento deberán de tomarse como base para ello las circunstancias y condiciones de cada relación, en lo particular el juicio y la autoridad considera importante. Capítulo 9. Por servicio de alumbrado público. Artículo 54. Este derecho se causará por la prestación del servicio de alumbrado público para los habitantes del municipio. Se entiende por derechos de servicio de alumbrado público a los causados en el carácter de contraprestación por parte de las personas físicas o morales que obtengan un beneficio en sus inmuebles, sea propietario, poseedor o tenedor, beneficiario del mismo, por el uso y aprovechamiento de las luminarias y sus accesorios, y que el municipio otorga a la comunidad de calles, casas, jardines o otros lugares de uso. La tarifa correspondiente al derecho de alumbrado público será conforme a lo siguiente: tipo doméstico, 6.5%, comercial, 6.5%, baja tensión, 6.5%, servicios generales de alimentación, 2% y servicios especiales voltaje de más de 66 kilovoltios, 2%. Los propietarios o poseedores de predios rústicos urbanos que no estén registrados en la Comisión Federal de Electricidad pagarán la tarifa resultante mencionada en el párrafo anterior mediante el recibo que para cada efecto expida la tesorería del municipio. La prestación de servicio de alumbrado público en el municipio se cobrará conforme a las tarifas antes referidas y en su caso de ayuntamiento se logrará un convenio respectivo con la Comisión Federal de Electricidad para que ésta se aplique los montos mínimos en contribuir sobre el monto recaudado al mes. Esto se cobrará en el costo de energía consumida y el deseo que se la devuelta al municipio para que se le aplique en el mantenimiento y administración del sistema de alumbrado público. Capítulo 15. Por los servicios que prestan los organismos públicos descentralizados de la administración municipal. Artículo 51. Los servicios que presta la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio serán establecidos de acuerdo a las tarifas siguientes. Primero, por el derecho a recibir el servicio de agua potable previa solicitud por escrito se deberá pagar el concepto inicial. A. Casa habitación de inmuebles bajo el régimen de condominio de sumas. Y B. Inmuebles destinados a un comercio o industria de 5 a 30 horas. Segundo, por la autorización de factibilidad de uso de agua potable y alcantarillado se pagará A. Fraccionamientos habitacionales por vivienda 10 sumas. B. Comercios de 20 a 29 horas. E industria de 30 a 50 horas. Tercero, por el servicio de agua potable los usuarios pagarán de acuerdo a lo siguiente: A. Casa habitación 6.5 más anual. B. Para inmuebles de bajo régimen de condominio para cada departamento 6.5 más anual. C. Inmuebles destinados a actividades comerciales 2 a 20 horas. Y D. Inmuebles destinados a actividades industriales 25 a 50 horas. Cuarto, para el otorgamiento del permiso se descarga el servicio de alcantarillado se pagará A. Para casa habitación 3 sumas, B. Para comercio de 5 a 35 sumas y C. Para industria de 36 a 80 sumas. En caso de la fracción segunda, inciso A, cuando el número de viviendas que constituyan el fraccionamiento sea mayor a 10, el fraccionador deberá realizar mejoras en los sistemas de infraestructura básica de la comunidad en que se establezca, entendiéndose por esta la red de agua potable, alcantarillado, así como las fuentes de oxidación o de tratamiento existentes, en observancia de los lineamientos vigentes establecidos por la Comisión Nacional de Agua. Los propietarios de torres habitacionales que tengan la calidad de pensionados, jubilados, viudas o en situación precaria, adultos mayores, edades solteras y personas discapacitadas que acreditan la calidad 2050 tendrán un descuento que cubrirá únicamente el 50% de la cuota mensual que les corresponda, única y exclusivamente respecto de la casa habitación en que tenga señalado su domicilio y que tengan el servicio para una sola familia. Conforme al Código Financiero sobre deudas de
obligados por la prestación de los servicios del suministro de agua potable y mantenimiento de las redes de agua, drenaje y alcantarillado serán considerados créditos fiscales, siendo la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado del municipio la autoridad legalmente facultada para realizar su cobro, el cual deberá ser entregado en la tesorería municipal. Artículo 56. Las cuotas de la Corporación Pública del Sistema Federal de Desarrollo Integral de la Familia Municipal de Chilpancingo para la prestación de servicios de acuerdo con la Ley de Asistencia Social para el Estado de Tlaxcala se fijará por su propio consejo, debiendo el ayuntamiento ratificarlas o reformarlas. Título 6. Productos. Capítulo 1. Enajenación de bienes, muebles e inmuebles de propiedad del municipio. Artículo 57. Los productos que obtenga el municipio por concepto de enajenación de bienes, muebles e inmuebles de propiedad del mismo se registrarán en la cuenta pública de acuerdo con el monto de las operaciones realizadas y de conformidad con lo dispuesto sobre el particular por la Ley de Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala, previa autorización de la enajenación del ayuntamiento por interés público y el Congreso del Estado en revisión de las operaciones. Artículo 58. Los ingresos por concepto de enajenación de lotes o propiedad de los cementerios municipales causarán una razón de 30 ohmas por lote. Artículo 59. La explotación de los bienes propiedad del municipio será en forma tal que permita su mejor rendimiento comercial y su adecuada operación y mantenimiento mediante el otorgamiento de contratos que no podrán tener vigencia mayor a un año. Capítulo 2. Por el arrendamiento de bienes inmuebles propiedad del municipio. Artículo 60. El arrendamiento de bienes inmuebles del municipio que son de dominio público se regularán por el estipulado de los contratos respectivos y las tarifas de los productos que se cobren serán fijados por el ayuntamiento según el reglamento de uso de inmueble de que se trate, en base a la superficie ocupada, lugar de su ubicación y el estado de conservación mismos que deberán hacerse de su conocimiento al Congreso del Estado de Tlaxcala. Los arrendamientos que se realicen sin el consentimiento del ayuntamiento serán nulos y se aplicará una multa del arrendatario que en ningún caso podrá ser inferior a los 20 euros. Capítulo 3. Otros artículos. Artículo 61. Los ingresos provenientes de la inversión de capitales con fondos de regalo municipal señalados en el artículo 222, sección segunda del Código Financiero se administrarán conforme al artículo 222 del mismo Código. Las operaciones bancarias deberán ser registradas a nombre del ayuntamiento y formarán parte de la cuenta pública. Cuando el monto de dichas emisiones exceda el 10% del total de sus ingresos pronosticados para la presente ejercicio fiscal, se requerirá la autorización previa y expresa del Congreso del Estado de Tlaxcala. Título 7. Capítulo 1. Artículo 62. Son los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público, distinciones de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamiento y de los que obtienen los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal. Capítulo 2. Recargos. Artículo 63. Las contribuciones emitidas por el contribuyente causarán un recargo por mora de acuerdo a la tasa aplicable por mes en fracción de este, que dé conocer el diario oficial de la Federación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que resulte aplicable en el ejercicio de que se trate cada uno de sus meses. Dichos recargos serán determinados hasta por el periodo máximo que surta efectos la prescripción. Cuando el contribuyente pague en forma espontánea las contribuciones sometidas en el importe, los recargos no excederá de las causadas durante todo el año. Artículo 64. Cuando se concedan prórrogas para el pago de créditos fiscales conforme a lo dispuesto por el Código Financiero, se causará interés sobre los saldos insolutos a razón del porcentaje que resulta aplicable por medio de fracción este y que debe conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el diario oficial de la Federación. El monto de los créditos fiscales se realizará aplicando el procedimiento que señala el artículo 26, 26A y 27 del Código Financiero. Capítulo 3. Multas. Artículo 65. Los motivos por fracciones a que se refiere el artículo 223, fracción segunda del Código Financiero, cuya responsabilidad recae sobre los sujetos pasivos de una prestación fiscal, serán impuestos por la autoridad fiscal del municipio de conformidad con lo que establece el artículo 320 del Código Financiero. La autoridad fiscal municipal, en el ámbito de su competencia y para efectos de calificar las sanciones previstas en este capítulo, tomará en cuenta las circunstancias particulares del caso, la situación económica del contribuyente, las residencias y los motivos de sanción. Primero, por emitir los oficios de modificación al padrón de crédito, manifestaciones o solicitudes de orden u catastral que previene el Código Financiero en sus diversas disposiciones o presentarlos fuera de los plazos señalados, se pagarán de 8 a 15 meses. Segundo, por no presentar avisos, informes y documentos o presentarlos alterados, falsificados, incompletos o con errores que traigan consigo elevación de una prestación fiscal, se pagarán de 10 a 20 meses. Tercero, por no presentar en su oportunidad las declaraciones previas o transmisión de bienes inmuebles conducentes al pago de impuestos y por esta omisión no pagarlos en total o parcialmente dentro de los plazos establecidos, tratándose de la omisión de la presentación de la declaración de transmisión de bienes inmuebles, la multa será aplicable para cada infracción de año, hasta por 5 años y pagará de 15 a 20 años. Cuarto, por omitir el aviso correspondiente al cerrar temporal o definitivamente el establecimiento, se pagará de 5 a 15 años. Quinto, por no permitir las visitas de inspección, no proporcionar los datos, documentos o informes que puedan pedir las autoridades o negar el
el acceso a los almacenes, depósitos de vehículos o cualquier otra dependencia en general, negar los elementos que se requieran para comprobar la situación fiscal del visitado en relación con el objeto de visita o con la causación de los impuestos y derechos a su cargo, se pagarán de a la información. Sexto, por incumplimiento de lo dispuesto por esta ley en materia de obras públicas al desarrollo de una anatomía establecida en la sanción específica, se aplicará según lo ordenado la ley de construcción del Estado de Tlaxcala, se pagarán de 35 años. Séptimo, por obstruir los lugares públicos en la autorización correspondiente se deberá pagar de 5 a 45 años. Octavo, por colocar anuncios, carteles o realizar publicidad sin contar con la licencia, permiso o autorización que establece el artículo 52 de la ley, en el caso de que se trate, se deberá pagar de 5 a 10 años. Realizar el establecimiento comercial de permiso, licencia y funcionamiento se pagarán 15 a 100 años. Décimo, refrendar la licencia o permiso para el término que prevé la presente ley se deberán pagar de 15 a 100 años. Onceavo, para mantener abiertas al público negociaciones comerciales fuera de los horarios autorizados de 5 a 10 sumas, tratándose de comercio comunitario y de servicio, se deberá pagar de 50 a 200 sumas. En caso de reincidencia, será acreedor a la clausura temporal o definitiva del establecimiento. Y doceavo, ante la persistencia en el incumplimiento de medidas de seguridad necesarias para los establecimientos comerciales, circos y ferias, el director municipal de Protección Civil deberá emitir una resolución en la cual se establecerá el monto de las multas, que podrá ser de 50 a 1.500 UMAS. Artículo 66. Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivo un crédito fiscal, las personas físicas y morales estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el artículo 13, capítulo 4 del Código Financiero. Artículo 67. Las infracciones no comprendidas en este título podrán contravenir las disposiciones fiscales municipales. Se sancionarán de acuerdo a lo dispuesto por el Código Financiero. Artículo 68. Las infracciones en que incurran las autoridades judiciales, administradores notariales y registros públicos del Estado de Tlaxcala, los notarios y los funcionarios y empleados del municipio en contravención a los ordenamientos fiscales municipales, se podrán de conocimiento a los titulares de las dependencias para efecto de aplicar las leyes respectivas. Artículo 69. La cita que en artículos anteriores se hace de algunas infracciones es meramente enunciativo pero no limitativa, por lo cual los ingresos para el municipio obtenga por la aplicación de multas y sanciones estipuladas por el bando municipal, el reglamento de seguridad pública, así como en todas y cada una de las otras disposiciones reglamentarias, se pagará de conformidad con los montos que establezcan los ordenamientos jurídicos que las contengan y impugnar el carácter de créditos fiscales para los efectos de esta ley y el Código Financiero del Estado de Tlaxcala y sus municipios. Artículo 70. Las cantidades en efectivo, los bienes que obtenga la hacienda del municipio por concepto de herencia, legado, donaciones y subsidios serán efectivas de conformidad con lo dispuesto por las leyes de la materia. Capítulo 3. Indemnizaciones. Artículo 71. Los daños y prejuicios que se ocasionan a las propiedades, instalaciones y equipamiento humano del municipio se determinarán y cobrarán con base en lo que atribuyen las leyes de la materia por concepto de indemnizaciones. Artículo 72. Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivo un crédito fiscal, las personas físicas y morales estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución correspondientes de acuerdo a las disposiciones siguientes. Primero, por las diligencias de notificación sobre el importe de crédito fiscal, 2%. Por las diligencias de requerimiento sobre el importe de crédito fiscal, 2%. Y tercero, por las diligencias de embargo sobre el importe de crédito fiscal, 2%. Los gastos de ejecución señalados en las fracciones anteriores no podrán ser menores al equivalente a 2 sumas por cada diligencia. Cuando las diligencias a que se refiere este artículo se efectúen en forma simultánea, se pagarán únicamente los gastos de ejecución correspondientes a una de ellas. Primero, los gastos de ejecución por intervención los causarán y pagarán aplicando una tasa del 15% sobre el total del crédito fiscal, que en todo caso no será menor al equivalente a una por diligencia. Y segundo, los demás gastos supletorios que sean erogados por parte del ayuntamiento hasta la conclusión del procedimiento administrativo de ejecución serán efectivos a cargo del deudor del crédito, reintegrándose en su totalidad a la tesorería municipal. Título 8. Ingreso por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos. Capítulo 1. Artículo 73. Son los ingresos propios obtenidos por las instituciones públicas de seguridad social, las empresas productivas del Estado, las entidades de administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes legislativo y judicial y los órganos autónomos federales y estatales para sus actividades de producción, comercialización o prestación de servicios, así como otros ingresos para sus actividades diversas no inherentes a su operación que generen recursos. Título 9. Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones. Capítulo 1. Concepto. Artículo 74. Son los recursos que reciben las entidades federativas y municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.
Capítulo segundo, participaciones, artículo 75. Son los ingresos que reciben las entidades federativas y municipios que se derivan de la adhesión del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como las que corresponden a los sistemas estatales de coordinación fiscal determinados por las leyes correspondientes. Artículo 76. Las participaciones que corresponden al municipio serán percibidas en los términos establecidos en el título 15, capítulo 5 del Código Financiero. Capítulo tercero, aportaciones federales. Artículo 77. Son los ingresos que reciben las entidades federativas y municipios previstos en la Ley de Coordinación Fiscal, cuyo gasto está condicionado a la consecución y cumplimiento de los objetivos para que cada tipo de aportación establezca la legislación aplicable a la materia. Las aportaciones federales que corresponden al municipio serán recibidas en los términos establecidos por el artículo 6 del título 15 del Código Financiero. Título 10. Transferencias, asignaciones, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones. Capítulo único, artículo 78. Son los recursos recibidos en forma directa o indirecta de los sectores públicos, privados y externos, organismos y empresas paramunicipales y apoyos como parte de su política económica y social, de acuerdo a las estrategias y prioridades del desarrollo para el desempeño de sus actividades. Título 11. Ingresos derivados de financiamiento. Capítulo único. Artículo 79. Son los ingresos obtenidos por la celebración de conflictos internos o externos a corto o largo plazo, aprobados en términos de legislación correspondiente. Los créditos que se obtienen son por emisiones de instrumentos en mercados nacionales e internacionales de capital, organismos financieros internacionales, créditos bilaterales y otras formas. Asimismo, incluye los financiamientos derivados del rescate y o aplicación de activos financieros. En todo momento, el ayuntamiento deberá observar lo establecido por la Ley de Disciplina Financiera, la Ley de Deuda Pública Presta de Tlaxcala y sus municipios y demás disposiciones relativas en materia transitoria. Artículo 1. La presente ley entrará en vigor a partir del día 1 de enero del 2019 y estará vigente hasta el 31 de diciembre del mismo año, previa publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo 2. Los montos previstos en la ley son estimados y pueden variar conforme a los montos reales de recaudación para el ejercicio. En caso de que los ingresos captados por el municipio de Xicotzinco durante el ejercicio fiscal al que se refiere esta ley sean superiores a los señalados, se faculta dicho ayuntamiento para que tales recursos los ejerzan en las partidas presupuestales de la obra pública, gastos de inversión y servicios municipales en beneficio de sus ciudadanos. Artículo 3. A falta de disposición expresa en esta ley se aplicará en forma supletoria en lo conducente a las leyes tributarias, hacendarias, reglamentos bajos y disposiciones de observancia general aplicables en la materia, al Ejecutivo para que lo sancione y lo mande a publicar. Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala en la ciudad de Tlaxcala de Xicotenca, a los 13 días del mes de noviembre del año 2018. La Comisión de Finanzas y Fiscalización. ¿Es cuánto, señora presidenta? Queda de primera lectura el dictamen presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Se concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada Luz Guadalupe Magdalena. Con el permiso de la mesa, buenas tardes. Por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito, con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y, en su caso, aprobación. Gracias. Se somete a votación la propuesta formulada por la ciudadana diputada Luz Guadalupe Magdalena, en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvase manifestar su voluntad de manera económica. Resultados de la votación, 19 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto y se procede a su discusión, votación y, en su caso, aprobación. Con fundamento en el artículo 131, fracción 4 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general el dictamen con proyecto de decreto. Se concede el uso de la palabra a 3 diputados en pro y 3 en contra, que deseen referirse al dictamen con proyecto de decreto sometido a discusión en lo general. En vista de que ningún ciudadano o diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con proyecto de decreto dado a conocer, se somete a votación en lo general. Se pide a las y los ciudadanos diputados sirvan manifestar su voluntad de manera nominal y para ello se les pide se pongan de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y nombre y digan la palabra sí o no como expresión de su voto, comenzando por el lado derecho de esta presidencia. Piedras Díaz Miguel, sí.
Pérez Saavedra Jesús Rolando, sí. Nezahualcóyotl y Huicalchi María del Rayo, sí. Montiel Cerón Lourdes, sí. Vázquez Velázquez Mayra, sí. Mastranzo Corona Mariana Berta, sí. Rafael Ortega Blanca, sí. Víctor Báez López, sí. León Cruz Maribel, sí. Brito Vázquez Michel, sí. Castro López Víctor, sí. Méndez Salgado José María, sí. Garay Loredo Irma, sí. ¿Falta algún diputado por emitir su voto? Esta mesa procede a manifestar su voto. Marta Luz, sí. Casas Isabel, sí. Flores Lozano Laura, sí. Jaramillo García Patricia, sí. Vera Díaz Luz, sí. Hernández Pérez Leticia, sí. Informe de la votación, 19 votos a favor, 0 votos en contra. De conformidad con la votación emitida, en lo general se declara aprobado el dictamen con proyecto de decreto por mayoría de votos. Con fundamento en el artículo 131, fracción cuarta del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo particular el dictamen con proyecto de decreto. Se concede el uso de la palabra 3 diputados en pro y 3 en contra que desean referirse al dictamen con proyecto de decreto sometido a discusión en lo particular. En vista de que ningún ciudadano o diputado desea referirse pro o en contra del dictamen con proyecto de decreto dado a conocer, se somete a votación en lo particular. Se pide a las y los ciudadanos diputados que sirvan manifestar su voluntad de manera nominal y para ello se les pide se pongan de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y nombre y digan la palabra sí o no como expresión de su voto, comenzando por el lado derecho de esta presidencia. Piedras Díaz de Miguel, sí. Garrido Cruz José Luis, sí. Pérez Saavedra Jesús Rolando, sí. Nezahualcóyotl y Huicalchi María del Rayo, sí. Montiel Cerón Lourdes, sí. Vázquez Velázquez Mayra, sí. Mastranzo Corona Mariana Berta, sí. Rafael Ortega Blanca, sí. Víctor Báez López, sí. León Cruz Maribel, sí. Brito Vázquez Michel, sí. Castro López Víctor, sí. Garay Loredo Irma, sí. Méndez Salgado José María, sí. ¿Falta algún diputado por emitir su voto? ¿Falta algún diputado por emitir su voto? Esta mesa procede a manifestar su voto. Marta Luz, sí. Isabel Casas, sí. Laura Flores Lozano, sí. Jaramillo García Patricia, sí. Vera Díaz Luz, sí. Hernández Pérez Leticia, sí. Resultados de la votación, 20 votos a favor, 0 votos en contra. De conformidad con la votación emitida, en lo particular se declara aprobado el dictamen con proyecto de decreto por mayoría de votos. En virtud de la votación emitida en lo general y en lo particular se declara aprobado el dictamen con proyecto de decreto. En consecuencia, se ordena a la Secretaría el nombre del decreto y al secretario parlamentario lo manda al Ejecutivo del Estado para su sanción y publicación correspondiente. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide a la ciudadana diputada María del Rayo Nezahualcóyotl y Huicalchi, presidenta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto relativo a la ley de ingresos del municipio de La Magdalena, Tlatelolco, para el ejercicio fiscal 2019. Con el permiso de la mesa, decreto, ley de ingresos del municipio de La Magdalena, Tlatelolco, para el ejercicio fiscal 2019. Título primero, disposiciones generales. Capítulo único, generalidades. Artículo 1. En el estado de Tlaxcala, las personas físicas y morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a los ordenamientos tributarios que
que el Estado y municipio establecen. Las personas físicas y morales del municipio de La Magdalena, Tlatelolco, deberán contribuir para los gastos públicos municipales de conformidad con la presente ley. Los ingresos que el municipio de La Magdalena, Tlatelolco, percibirá durante el ejercicio fiscal del año 2019 serán los que obtengan por concepto de 1. Impuestos, 2. Cuotas y aportaciones de seguridad social, 3. Contribuciones de mejoras, 4. Derechos, 5. Aprovechamientos, 6. 5. Productos, 6. Aprovechamientos, 7. Ingresos por ventas de bienes, prestación de servicios y otros ingresos. 8. Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones. 9. Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones y pensiones y jubilaciones. Y 10. Ingresos derivados de financiamiento. Conceptos que se encuentran definidos en el clasificador por rubro de ingresos, conforme lo establece la normatividad vigente que ha emitido el Consejo Nacional de Armonización Contable. Para los efectos de esta ley se tendrá como inciso A: impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica y de hecho previstas por la misma y que sean distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Inciso B: derechos son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por percibir servicios que preste el municipio, sus funciones de derechos públicos, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados, cuando en este último caso se trate de contraprestaciones que no se encuentran previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. Inciso C: productos son las contraprestaciones por los servicios que preste el ayuntamiento en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de estos bienes de dominio privado. Inciso D: aprovechamiento. Los ingresos que percibe el municipio por las funciones de derecho público, distintos de las contribuciones y los que se obtengan derivados de financiamientos o por los organismos descentralizados y empresas de participación estatal o municipal. Inciso E: UMA, a la unidad de medida y actualización que se utiliza como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, en las entidades federativas y en la Ciudad de México, así como las disposiciones jurídicas que emanan de dichas leyes. Inciso F: código financiero. El código financiero aterrizado de pescar sus municipios. Inciso G: ayuntamiento. El ayuntamiento del municipio de La Magdalena, Tlatelolco. Inciso H: municipio. Se entenderá como el municipio de La Magdalena, Tlatelolco. Inciso I: delegaciones. Se entenderá todas las que se encuentren legalmente constituidas en el territorio del municipio. Inciso J: administración municipal. El apartado administrativo, personal y equipo que tenga a su cargo la prestación de servicios públicos subordinada del ayuntamiento del municipio de La Magdalena, Tlatelolco. Inciso K: ley municipal. Deberá entenderse a la ley municipal del Estado de Tlaxcala. Inciso L: ley de catastro. Se entenderá como ley de catastro del Estado de Tlaxcala. Inciso M: ML. Se entenderá como metro lineal. Inciso N: M2. Se entenderá como metro cuadrado. Inciso N: M3. Se entenderá como metro cúbico. Artículo 2. Corresponde a la Tesorería Municipal la participación, la administración y recaudación de los ingresos municipales de conformidad con el artículo 73 de la Ley Municipal y podrá ser auxiliada por las dependencias o entidades de la Administración Pública Estatal, así como por los organismos públicos o privados conforme a lo dispuesto en el Código Financiero. Los ingresos mencionados en el artículo 1 de esta ley se describen y enumeran en las cantidades estimadas siguientes. Municipio de La Magdalena, Tlatelolco, Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019. Ingreso estimado total 49.063.959 pesos. Impuestos 927.701. Impuestos sobre los ingresos 0. Impuestos sobre el patrimonio 927.701. Impuesto predial 818.250. Urbano 725.500. Rústico 92.750. Transmisión de bienes muebles e inmuebles 109.451. Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones 0. Impuestos al comercio exterior 0. Impuestos sobre nómina y asimilables 0. Impuestos ecológicos 0. Accesorios e impuestos 0. Otros impuestos 0. Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigentes, causados en ejercicios fiscales anteriores, pendientes de liquidación o pago 0. Cuotas y aportaciones de seguro social 0. Aportaciones para fondos de vivienda 0. Cuotas para la seguridad social 0. Cuotas de ahorro para el retiro 0. Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social 0. Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social 0. Contribuciones de mejoras 0. Contribuciones de mejoras por obras públicas 0. Contribuciones de
mejoras no comprendidas en la ley de ingresos vigente causadas en ejercicios fiscales anteriores, pendientes de liquidación o pagos, cero. Derechos, 1.497.444. Derechos por el uso, goce, aprovechamiento, explotación de bienes de dominio público, cero. Derechos por prestación de servicios, 628.190. Manifestación catastral, 149.058. Avisos notariales, 10.798. Expedición de constancias de posesión de predios, 2.890. Expedición de otras constancias, 65.159. Canje de formato de licencia de funcionamiento, 115.277. Expedición de licencia de funcionamiento, 16.252. Licencias para dividir, fusionar o ratificar, 15.352. Licencias de construcción, 3.190. Alineamiento de inmuebles, número oficial, deslindes y rectificación de medidas, 5.001. Servicios de alumbrado público, 222.452. Expedición de otras copias certificadas, 1.489. Inscripción al padrón de contratistas, 10.500. Dictamen uso de suelo, 10.772. Otros derechos, 869.254. Servicios de agua potable, 787.272. Conexiones y reconexiones, 65.505. Drenajes y alcantarillado, 16.477. Accesorios de derechos de los derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigentes causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago, cero. Productos, 50.834. Productos de tipo corriente, 50.834. Uso o aprovechamiento de bienes muebles e inmuebles, 11.276. Uso o aprovechamiento de espacios en el mercado, 27.778. Auditorio municipal, 5.250. Intereses bancarios, créditos y bonos, 6.530. Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de pago o liquidación, cero. Aprovechamientos, 47.939. Aprovechamientos, 47.939. Recargos, 33.101. Multas, 10.253. Actualizaciones, 4.585. Aprovechamientos patrimoniales, cero. Accesorios de aprovechamientos, cero. Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ingresos vigentes causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago, cero. Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios y otros ingresos, cero. Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social, cero. Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del Estado, cero. Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros, cero. Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales, empresariales y no financieras con participación estatal mayoritaria, cero. Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales, empresariales, financieras, monetarias con participación estatal mayoritaria, cero. Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales, empresariales, financieras, no monetarias con participación estatal mayoritaria, cero. Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria de los poderes legislativo y judicial distintos de las aportaciones, cero. Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial y de los órganos autónomos, cero. Otros ingresos, cero. Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones, 46.540.041 pesos. Participaciones, 26.500.787 pesos. Participaciones, incentivos económicos, 26.500.787 pesos. Participaciones, 24.479.455. Fondo de compensación, 1.501.856 pesos. Incentivos para la venta de gasolina y diésel, 519.476. Aportaciones, 20.039.254. Aportaciones federales, ramo 33, 20.039.254. Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal, 8.475.356. Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios, 11.063.898. Convenio, cero. Incentivos derivados de la colaboración fiscal, cero. Fondos distintos de aportaciones, cero. Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, inversiones y publicaciones, cero. Transferencias y asignaciones, cero. Subsidios y subvenciones, cero. Pensiones y jubilaciones, cero. Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, cero.
incentivos derivados de financiamiento cero, endeudamiento interno cero, endeudamiento externo cero, financiamiento interno cero. El monto de recursos adicionales que percibe el municipio en el ejercicio fiscal 2019 por concepto de ajustes a las participaciones estatales, mayores ingresos transferidos por la Federación, por mayores ingresos propios o por eficiencia en la recaudación, se incorporarán automáticamente el monto presupuestado al que se refiere el segundo párrafo de este artículo. Artículo 3. Las participaciones y las transferencias federales que correspondan al municipio se percibirán de acuerdo a los ordenamientos del Código Financiero, la Ley de Coordinación Fiscal y los convenios que en su caso se celebren. Las contribuciones establecidas en esta ley podrán modificarse o complementarse en base a los otorgamientos de facultades cuando las disposiciones legales lo permitan o mediante ley o decreto de la legislatura del Estado, con el propósito de que se obtengan mayores participaciones y aportaciones. Artículo 4. Todo ingreso municipal, cualquiera que sea su origen o naturaleza, se registrará en la tesorería municipal y formará parte de la cuenta pública. Asimismo, se realizará la modificación de esta ley de ingresos conforme a lo estipulado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los municipios. Primero, por el cobro de las diversas contribuciones a que se refiere esta ley, el ayuntamiento, a través de las diversas instancias administrativas, expedirá el correspondiente comprobante correspondiente conforme a las disposiciones fiscales vigentes. Segundo, cuando al hacer los cálculos correspondientes resultarán fracciones, se redondearán al entero inmediato, ya sea superior o inferior. Artículo 5. Para el ejercicio fiscal del año 2019 se autoriza, por acuerdo del Cabildo, al presidente municipal de la Magdalena, Tlatelolco, para que firme convenios con el gobierno federal, estatal y municipal, así como entidades financieras y asociaciones civiles, de conformidad con el artículo 41, fracción 18 de la ley municipal. Artículo 16. Los ingresos que perciban las delegaciones que integran el municipio por concepto de servicios deberán recaudarse en los términos que para cada caso establezcan las leyes aplicables. La recaudación se ingresará y registrará a través de la tesorería municipal. Artículo 7. El ayuntamiento podrá contratar financiamientos a su cargo, previa autorización del Congreso del Estado, exclusivamente para obra pública y equipamiento, apegándose a lo que establece el artículo 101 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Artículo 61, fracción primera, inciso A y B, y último párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las leyes aplicables en la materia. Artículo 2, impuestos. Capítulo 1 del impuesto predial. Artículo 8. Son objeto de este impuesto la propiedad o posesión de los predios urbanos y rústicos aplicados en el territorio del municipio de la Magdalena, Tlatelolco, y de las construcciones permanentes edificadas sobre los mismos. Los sujetos del gravamen son los siguientes. Primero, los propietarios, poseedores civiles o precarios de predios urbanos y rústicos ubicados en el territorio del municipio. Segundo, los fideicomitentes, mientras el fiduciario no transmita la propiedad. Y tres, los propietarios de solares urbanos en los núcleos de población ejidal. Artículo 9. Son responsables solidarios del pago de este impuesto. Primero, los poseedores cuando no se encuentre registrado el propietario. Segundo, los copropietarios o coposeedores. Tercero, los fideicomisarios. Cuarto, los notarios públicos que autoricen la escritura sin cerciorarse previamente de que se está al corriente del pago del impuesto predial, hasta por el importe del impuesto omitido y sus accesorios. Y quinto, los servidores públicos que alteren los datos que sirvan de base para el cobro del impuesto, que expidan o autoricen comprobantes de pago de este impuesto o los trámites relativos al traslado de dominio. Artículo 10. El impuesto predial se causará y pagará tomando como base el valor de los predios, el cual será fijado conforme lo dispone el artículo 208 del Código Financiero y demás leyes aplicables en la materia, considerando el valor que resulte más alto, ya sea el de la transmisión, el catastral o el fiscal, de conformidad con las tasas siguientes. Primero, inciso A, edificados 2.35 de millar anual. B, inciso B, no edificados 3.75 de millar anual. Segundo, predios rústicos 1.61 al millar anual. Tercero, predios ejidales 2.35 al millar anual. Cuando no sea posible aplicar lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, la base para el cobro del impuesto se podrá fijar tomando en cuenta el valor que señala el artículo 177 del Código Financiero. Artículo 11. Si en aplicadas tasas anteriores en predios urbanos resultare un impuesto anual inferior al 2.33 suma, se cobrará esta cantidad como mínimo anual. En predios rústicos, la cuota mínima anual será de 1.29 €. Artículo 12. En los casos de vivienda de interés social popular definidas en el artículo 210 del Código Financiero, se considerará una reducción del 50% del impuesto siempre y cuando el resultado sea superior a la cuota mínima señalada en el artículo 11 de esta ley y se demuestre que el propietario reside en la propiedad respecto del impuesto. Artículo 13. El
plazo para que el pago de este impuesto vencerá el último día hábil del primer trimestre del año fiscal 2019. Los contribuyentes que se encuentren al corriente en el pago de sus contribuciones durante los ejercicios fiscales previos y paguen su impuesto anual dentro del plazo establecido en el párrafo que antecede tendrán derecho a un descuento del 10% de su pago de acuerdo al artículo 195 del Código Financiero. Los pagos que se realicen con posterioridad al vencimiento del plazo señalado en el primer párrafo de este artículo deberán cumplirse conjuntamente con sus actualizaciones y accesorios conforme al procedimiento establecido en el Código Financiero. Artículo 14. Los propietarios o poseedores de predios urbanos que se encuentren colocados en los casos injustificados de notoria pobreza o de interés social a que se refiere el artículo 201 del Código Financiero tendrán derecho a recibir los subsidios y estímulos en los términos indicados en dicho precepto legal. Artículo 15. Para la determinación del impuesto de predios cuya venta opere mediante el sistema de fraccionamientos o condominios, el impuesto se cubrirá por cada lote, fracción, departamento, piso, condominio, vivienda o local y se aplicarán las tasas correspondientes de acuerdo al artículo 10 de esta ley, sujetándose a lo establecido en el artículo 190 del Código Financiero y demás disposiciones relativas. Artículo 16. Cuando haya transmisión de bienes y este se maneje con valores superiores a los que se tienen registrados en la base de datos, se cobrarán las diferencias del impuesto predial que resulte. Artículo 17. Los propietarios de un predio que se coloquen en el supuesto del último párrafo del artículo 187 del Código Financiero tendrán tasa cero en el impuesto de los términos y condiciones ilimitados. Artículo 18. Los contribuyentes de este impuesto en términos de los artículos 196 del Código Financiero, 31 y 48 de la Ley de Catastro tendrán las siguientes obligaciones específicas. Primero, presentar los avisos y manifestaciones por cada uno de los predios urbanos o rústicos que sean de su propiedad o posean en los términos que dispone la Ley de Catastro. Y segundo, proporcionar a la Tesorería Municipal los datos e informes que les soliciten, así como permitir el libre acceso a los predios para la realización de los trabajos catastrales. Artículo 19. Los propietarios de predios que durante el ejercicio fiscal del año 2019 regularicen espontáneamente el pago del impuesto predial de sus inmuebles mediante su inscripción en los padrones correspondientes, solo pagarán el monto del impuesto predial a su cargo correspondiente al mismo ejercicio fiscal 2019, por el que no pagarán el monto de impuesto predial a su cargo por ejercicios anteriores ni los accesorios legales causados. Para efecto de lo dispuesto en el párrafo que antecede, los propietarios o poseedores de predios podrán